La noche estaba tranquila después de la batalla, demasiado tranquila para un lugar que acababa de ver fuego y muerte. El humo se extendía entre los árboles rotos y el olor a metal y sangre flotaba en el aire. El suelo todavía estaba caliente donde habían caído las bombas, y cada paso dejaba una marca en las cenizas. La guerra entre los humanos y la raza alienígena llamada Valari había durado demasiado tiempo, y la Tierra ahora no era más que ruina y silencio. Un soldado humano solitario caminó a través de ese silencio. Su nombre era Cole Renae, un sargento que había visto demasiadas batallas y perdido demasiados amigos. Su uniforme estaba roto, su rostro cubierto de polvo y sus ojos parecían cansados, pero agudos. Se había separado de su unidad después de la última explosión y deambulaba por la niebla que se arremolinaba como un ser vivo. Su arma colgaba suelta en su mano, no por descuido sino por cansancio. Cole había aprendido a esperar peligro en lugares tranquilos. Los Valari eran conocidos por sus trampas, minas ocultas, falsos gritos de ayuda y extraños carteles brillantes que atraían a los humanos. Pero esta noche se sentía diferente. La niebla era espesa pero no fría. El bosque estaba destrozado pero en paz. Luego, mientras se adentraba más en la niebla, vio una figura más adelante. Algo colgando de uno de los árboles altos y retorcidos. Al principio pensó que solo eran escombros. Quizás una pancarta rota o un trozo de naufragio atrapado en las ramas. Pero a medida que se acercaba, la figura tomó forma. Brazos, piernas, una cabeza, un cuerpo. Sus pasos se hicieron más lentos y la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Una figura colgaba de una cuerda atada alrededor del cuello. Pequeño, frágil, casi ingrávido, no humano. La piel era pálida con un ligero brillo, casi azul plateado, brillando suavemente incluso en la oscuridad. Era un extraterrestre, uno de los Velari. Su cabeza colgaba gacha y su cuerpo inmóvil. Y alrededor de su cuello había un tosco cartel de madera con letras toscas grabadas en él. Cole limpió el polvo del cartel y leyó las palabras en voz alta. No tocar. Castigado a muerte. Se le revolvió el estómago. Esto no era una trampa. Fue una ejecución. Los Valari eran estrictos y orgullosos. Cualquiera que rompiera sus propias leyes era castigado públicamente como advertencia para los demás. Pero esta parecía joven, apenas más que una niña. Dio un paso atrás y miró a su alrededor. Sin guardias, sin movimiento, solo niebla, árboles y el sonido de su propia respiración. Él debería haberse alejado. Sus órdenes eran claras. Nunca interfieras con las costumbres extranjeras, por crueles que sean. El tratado de guerra permitió a cada bando tratar a los de su especie como quisiera. No interfieran, había dicho el comandante. Muestra misericordia y mostrarás debilidad, pero Cole no podía moverse. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el rostro del pequeño extraterrestre. Fue pacífico, pero no odioso. Había marcas leves en sus brazos como si la hubieran atado o arrastrado. Su ropa estaba rasgada y sus pies apenas tocaban el suelo. Quienquiera que haya hecho esto quería que ella sufriera. Sintió que la ira ardía en su interior. Durante años, los humanos habían llamado a los Valari monstruos. Pero mientras estaba allí, mirando esa pequeña forma sin vida, Cole se preguntó quiénes eran los verdaderos monstruos. El viento movió ligeramente el cartel. Crujió al balancearse y las palabras reflejaron la pálida luz de la luna. No lo toques. Dio un paso lento hacia adelante. Su entrenamiento gritaba, no. Su corazón susurró, sí, susurró al aire vacío, no mereces esto. La niebla se espesó a su alrededor cuando alcanzó la cuerda. Sus guantes rozaron su piel. Estaba frío, pero suave, no sin vida como él esperaba. Por un momento creyó haberlo imaginado, pero luego lo oyó débilmente. Un sonido de respiración, débil, pequeño, casi imposible de escuchar. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella estaba viva.
El pulso de Cole se aceleró mientras miraba a su alrededor nuevamente, asegurándose de que nadie lo estuviera mirando. Sabía que si sus comandantes se enteraban, sería sometido a un tribunal militar. Ayudar a la IA era traición. Pero ¿cómo podría marcharse ahora? Sacó su cuchillo de combate de su cinturón. La hoja brilló por un segundo en la niebla y luego cortó limpiamente la cuerda. El cuerpo de la chica alienígena cayó hacia adelante y Cole la atrapó en sus brazos. Ella era ligera, demasiado ligera. Su pulso latía débilmente bajo sus dedos. «Quédate conmigo», susurró, aunque sabía que ella no podía entenderlo. Sus labios se movieron y se escapó un sonido entrecortado, algo que casi sonaba como una palabra. Cole miró el cartel de madera que yacía en la tierra junto a sus botas. «No tocar», decía nuevamente. Apretó la mandíbula. Miró a la chica alienígena en sus brazos, luego volvió a mirar la niebla. En algún lugar lejano, los motores zumbaban. Los Trolls venían. Solo tuvo unos instantes para elegir. ¿Obedece sus órdenes o sigue su corazón? Cole respiró hondo, levantó a la niña sobre su hombro y desapareció en la niebla. Tras ellos, el cartel se balanceaba lentamente en el viento frío, sin susurrar su advertencia a nadie. No tocar. Pero ya era demasiado tarde. Él ya lo tenía. Cole corrió a través de la niebla con la chica alienígena acunada cuidadosamente en su hombro. Cada paso se sentía pesado. No por su peso sino por la elección que había hecho. Cada instinto en él gritaba peligro. Las patrullas podrían estar en cualquier lugar. Los drones volaban silenciosamente en la distancia, con sus luces escaneando las ruinas. Un movimiento en falso, un sonido descuidado y ambos morirían. El cuerpo de la chica alienígena estaba flácido, pero Cole sintió un leve calor bajo sus manos. Susurró suavemente, aunque no estaba seguro de que ella entendiera. «Quédate conmigo. No te rindas». Durante unos largos segundos, no ocurrió nada. Entonces lo oyó, una pequeña respiración irregular escapando de sus labios. Cole se quedó congelado. Su corazón dio un vuelco. ¡Viva! Estaba viva. La bajó con cuidado al suelo, limpiándole el sudor y la suciedad de la cara. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando débilmente con una suave luz azul plateada. Por un momento, pareció perdida, confundida, mirando la niebla que los rodeaba. Cole la observó atentamente. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». Ella intentó hablar, pero solo se le escapó un sonido entrecortado y débil. Cole se dio cuenta de que no conocía las palabras humanas. Su lenguaje alienígena era suave, musical, casi como campanillas de viento en el bosque. Pero sus ojos estaban llenos de miedo y algo más. Esperanza. Volvió a escanear el área. La niebla era espesa y los ocultaba de la vista por ahora. El zumbido distante de los motores le indicó que había patrulla cerca, pero se desconocía su ubicación exacta. Sabía que solo tenía minutos. Cole arrancó un trozo de tela de su chaqueta y lo envolvió suavemente alrededor de sus brazos y torso. No era mucho, pero la protegería del frío y la mantendría a salvo de pequeños cortes y rasguños. Luego la levantó de nuevo, teniendo cuidado de no sacudir su frágil cuerpo. «¿Quién te hizo esto?», susurró, aunque no esperaba una respuesta. Examinó los alrededores. Árboles rotos, ruinas humeantes y silencio. No había señales de otros soldados Valari. Lo que la había dejado allí colgada había desaparecido, dejando solo la señal de advertencia: no tocar, castigar con la muerte. La mente de Cole corría. Ella no era un enemigo. No tenía armas ni signos de agresión. La habían castigado. Sí, pero ¿por qué? El pensamiento lo golpeó como un rayo. Quizás había ayudado a los humanos durante la guerra. Quizás había salvado vidas. Y por eso, había sido marcada para morir. El peso de ese pensamiento ardía en el pecho de Cole.
Le habían enseñado que los Valari eran crueles e inflexibles y que castigaban la debilidad sin piedad. Pero ahora se dio cuenta de que la compasión existía incluso en esta raza alienígena, y también la injusticia. La niña se movió en sus brazos, levantando débilmente las manos. Un tenue resplandor se extendió desde sus palmas, cálido y suave. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Había escuchado rumores de Ari que podía manipular la energía, que podía comunicarse a través de la luz y la emoción. Podría ser una de ellos. SHH, está bien, susurró. Estás a salvo por ahora. Sus manos brillantes se extendieron y tocaron su brazo suavemente. Una extraña calidez se extendió por todo su cuerpo. No fue lo suficientemente fuerte como para hacerle daño, pero fue suficiente para hacerlo temblar. Por un momento, se sintió conectado con ella. Una comunicación silenciosa sin palabras, un entendimiento compartido. ¿Su nombre?, preguntó, esperando que ella pudiera responder. Sus labios se movían, formando sonidos que él no podía entender. Luego, lentamente, susurró. La. Cole asintió, abrazándola más fuerte. La. Te protegeré, pero el peligro era real. Las patrullas se acercaban y la niebla era su única cobertura. Necesitaba un plan. Había un edificio en ruinas a poca distancia, un refugio del viento y las patrullas. Si lograba llegar allí, podría descansar y evaluar sus heridas. Paso a paso, con cuidado, Cole avanzaba por el bosque destrozado. La respiración del Ra era regular ahora, su tenue brillo latía suavemente con cada respiración. Era un ritmo frágil, pero le dio esperanza. Miró al horizonte. Las luces parpadeaban a lo lejos, acercándose. Susurró, ya casi llego, agárrate. En ese momento, Cole se dio cuenta de algo más. Había roto todas las reglas, arriesgado su vida y desobedecido órdenes. Pero no temía el castigo. Sentía un propósito. Proteger al Ra, salvarla, era lo único que importaba ahora. El resto, las reglas, las advertencias, la señal podían esperar. Al llegar al borde del refugio, depositó al Ra con cuidado. El edificio era pequeño, agrietado y apenas se sostenía en pie, pero ofrecía cobertura. Se sentó, levantó un acolchado improvisado con cajas rotas y tela para mantenerla cómoda. Los ojos de LRA se cerraron de nuevo, pero su brillo permaneció. Cole la observaba, pensando a toda velocidad en los siguientes pasos. ¿Cómo la pondría a salvo? ¿Cómo escaparía de las patrullas? Pero por ahora, se permitió un breve momento de alivio. Estaba viva. La había encontrado y no podía. No quería irse. Afuera, la niebla se arremolinaba como un ser vivo, ocultando secretos y peligros por igual. Pero dentro del pequeño refugio, dos aliados improbables descansaban, preparándose para las pruebas que se avecinaban. Cole estaba sentado en el refugio en penumbra, la luz parpadeante de los fuegos lejanos apenas llegaba al interior. LRA yacía en la cama improvisada de tela y cajas, su pequeño cuerpo aún débil, su brillo suave pero constante. Cole la observaba atentamente, preguntándose cómo una criatura tan frágil podía tener un poder tan silencioso. De vez en cuando, su pecho subía y bajaba, un ritmo lento y constante que le daba esperanza. Había sido soldado durante años, entrenado para seguir órdenes sin rechistar. Obedecer era sobrevivir. Pero esta noche, esas las reglas parecían insignificantes. Había desobedecido y el peso de las mismas lo oprimía. Si el mando lo descubría protegiendo al LRA, en el mejor de los casos significaría un juicio, y en el peor, la muerte. Ni siquiera otros soldados de su unidad lo perdonarían. Apretó los puños. Las señales de guerra estaban por todas partes, pero nada de eso importaba tanto como la vida que tenía por delante. Podría haberla dejado allí colgada, obedecido las órdenes y marcharse. Podría haber fingido que no veía, como muchos soldados antes que él. Pero no lo hizo. Había elegido otra cosa.
Cole conocía el peligro. Las patrullas estaban buscando, los drones escaneando las ruinas, y cada rincón del campo de batalla podía ocultar una amenaza. Su mente repasaba las órdenes una y otra vez. No interfieras con las costumbres alienígenas. El incumplimiento se castiga con la muerte. Sin embargo, en el silencio, con la frágil respiración del Ra ante él, las palabras parecían vacías, sin sentido. Pensó en las consecuencias. Si se quedaba y la ayudaba, ambos podrían morir. Si se iba, ella sin duda moriría y él viviría, pero una parte de él no lo haría. Su conciencia no se lo permitiría. El ser humano en él, la parte que había sobrevivido a incontables batallas, sabía que no se trataba de sobrevivir. Se trataba de hacer lo correcto. Afuera, el viento susurraba entre los árboles rotos, trayendo consigo zumbidos y chasquidos distantes, el sonido de patrullas acercándose. Cole sabía que no tenía tiempo que perder. Las heridas del LRA, aunque no profundas, podían volverse peligrosas si no se trataban. Cuanto más tiempo permanecieran, más probable era que las patrullas los encontraran. Cada segundo contaba. Bajó la mirada hacia su pequeño rostro, sus ojos parpadeando abiertos. Ella intentó hablar, un suave sonido musical que él no pudo comprender, pero percibió el significado en su voz. Miedo, confianza y una súplica silenciosa. Él asintió. No dejaré que te lastimen. Lo prometo, dijo, aunque ella no comprendía sus palabras del todo. Cole tenía que tomar una decisión. Tomarla y arriesgarlo todo o dejarla y sobrevivir. La decisión era simple en su mente, pero aterradora en realidad. El camino de la misericordia era el camino del peligro. Podía sentirlo en sus huesos, en él el corazón le latía con fuerza. Pero el otro camino, dejarla morir, era insoportable. Respirando hondo, Cole tomó una decisión. La protegería. La llevaría a través del campo de batalla, a través de la niebla, y fuera del alcance de cualquiera que intentara castigarla. Lucharía por su vida, incluso si eso significaba dar la suya. Se levantó lentamente, levantando con cuidado al LRA en sus brazos. Su brillo se intensificó ligeramente como si percibiera su determinación. Cole podía sentir el peso de la responsabilidad sobre él, más pesado que cualquier equipo o arma que hubiera llevado. Esto ya no era solo una misión. Era una elección que lo definía, una elección que marcaría su alma para siempre. Mientras se acercaba al borde de las ruinas, se detuvo para mirar atrás. El bosque yacía silencioso, engañoso en su paz. Cada sombra podía ocultar a un enemigo. Cada sonido podía delatarlos, pero su mirada era firme, su determinación firme. Había elegido el camino del coraje y la compasión. El primer paso fue el más difícil, pero una vez que lo dio, no hubo vuelta atrás. Cole avanzó, llevando al LRA a través de la niebla. Cada paso una promesa, hizo una promesa. No sabía qué peligros les aguardaban. Pero sabía una verdad. No la abandonaría, costara lo que costara. Tras él, el viento susurraba entre los árboles, casi como una voz que advertía, no tocar. Cole lo ignoró. Ya había tocado. Y con ese toque, había elegido un camino que lo cambiaría todo para él, para el LRA y para el mundo que los rodeaba. El bosque, fuera del refugio en ruinas, rebosaba de sonidos que Cole había aprendido a temer. Susurros distantes de motores, el leve zumbido de drones flotando y el suave susurro de las hojas que ocultaban ojos invisibles. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento conllevaba peligro. Apretó el agarre de LRA, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. Se recuperaba lentamente, pero aún estaba débil. Y las patrullas no perdonarían a Mercy. Cole se movía con cuidado, pisando ramas rotas y tierra quemada. Se mantenía agachado, cerca de los muros en ruinas de los edificios abandonados, usando las sombras como cobertura. La niebla se aferraba al suelo del bosque, enroscándose.
alrededor de sus botas como un ser vivo, ocultándolas por el momento, pero también haciendo que cada paso fuera incierto. LRA se agitó en sus brazos, abriendo los ojos brevemente. Su suave brillo latía con cada respiración, tenue pero constante. Intentó hablar de nuevo, pero sus palabras alienígenas eran imposibles de entender para Cole. Aún así, sentía su miedo, su confianza y su silenciosa esperanza. Era una extraña conexión, un vínculo silencioso formándose entre ellos. La mente de Cole corría. Las patrullas Valari la estarían buscando. Los informes de un humano interfiriendo con un alienígena castigado llegarían rápidamente al mando. Conocía las reglas. Ayudarla y sería tildado de traidor perseguido por su propia gente. Dejarla y moriría sola. Víctima de la crueldad. No había una elección fácil. Pero al moverse, se dio cuenta de algo más. La energía del Ra, el tenue brillo que latía en sus manos y pecho, era más fuerte de lo que había pensado al principio. No era solo luz. Era conciencia, una forma de comunicación. La había sentido cuando ella le tocó el brazo por primera vez, una calidez que transmitía comprensión. Ahora, mientras él moviéndose a través de la niebla, su brillo reaccionó al peligro, pulsando más rápido mientras un dron de patrulla zumbaba en la distancia. Cole entrecerró los ojos. Los drones eran pequeños, rápidos y letales. Si los detectaban, las patrullas descenderían en segundos. Se agachó tras un árbol caído cuando el primer reflector pasó, abrazando al LRA. Su pequeño cuerpo se apretó contra él, temblando, pero su brillo permaneció, guiándolo de maneras que no podía explicar. El bosque parecía interminable, cada paso una prueba de paciencia y coraje. Cole había librado batallas antes, pero ninguna como esta. No solo estaba sobreviviendo. Estaba protegiendo a alguien que no podía defenderse. Moviéndose a través de un paisaje que ya se había vuelto en su contra. Cada sonido de movimiento, cada chasquido de una rama, le latía con fuerza el corazón. De repente, una voz resonó débilmente a través de la niebla. Otro humano. Cole, detente. Estás bajo órdenes. Cole se quedó paralizado. La voz estaba cerca y transmitía autoridad. Un escuadrón de soldados emergió de la niebla, con sus armas apuntándolo. El pánico amenazó con apoderarse de él, pero recordó. La frágil figura del Ra en sus brazos. No quería dejar que la vieran. Se agachó tras un muro desmoronado y se movió de lado, agachándose. El resplandor de LRA titiló, pulsando rápidamente. Cole se dio cuenta de que ella también podía sentirlos. De alguna manera, le estaba advirtiendo. Siguió su sutil energía, moviéndose con cuidado entre las ruinas, evitando a las patrullas lo mejor que pudo. Las horas parecían pasar como minutos. La niebla se movía, ocultándolas a veces, revelándolas en otras. A Cole le dolían los músculos. Le ardía el pecho de sostener a LRA y avanzar por el difícil terreno. Sin embargo, a pesar del agotamiento, sentía una extraña determinación. Había elegido este camino. La protegería pase lo que pasara. Para cuando llegaron a un pequeño búnker abandonado en el límite del bosque, Cole estaba cubierto de sudor y mugre. Depositó a LRA con cuidado dentro, protegiéndola del viento y de las miradas inquisitivas. Ella yacía en silencio, brillando débilmente, su pequeña mano rozando su brazo. Cole exhaló lentamente, permitiéndose un breve momento de alivio. Las patrullas. Pronto los buscarían, y sabía que su seguridad era temporal. Pero también sabía algo más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La vida del LRA estaba en sus manos, y lucharía contra cualquier peligro para conservarla. Afuera, la niebla se arremolinaba, ocultando peligros y secretos por igual. Pero dentro de ese pequeño búnker, dos aliados improbables descansaban en silencio, preparándose para las batallas que estaban por venir. Uno era humano, entrenado en combate y guerra.
El otro era alienígena, castigado y débil, pero con un poder que podría cambiarlo todo. Cole miró al LRA y susurró, «Lo lograremos». «Lo prometo». Su brillo palpitó en respuesta, débil pero constante, como si comprendiera, y en las sombras más allá de la niebla. Ojos invisibles observaban, calculando, esperando y acercándose. La caza apenas comenzaba. Cole y LRA permanecieron ocultos en el búnker. Las frías paredes los presionaban mientras el zumbido distante de los drones de patrulla se hacía más fuerte. Examinó el perímetro a través de las grietas en la pared. La niebla había comenzado a levantarse ligeramente, revelando árboles rotos y humo. Ruinas en la distancia. Por un momento, el bosque pareció calmarse de nuevo, casi en paz. Pero Cole sabía que no era así. El peligro siempre acechaba. Y ahora no solo debía temer a los drones enemigos. Pensó que podía confiar en su viejo amigo, el sargento Doran, quien siempre había estado a su lado durante las peores batallas. Doran lo había seguido hasta allí, supuestamente para ayudarlo a trasladar al LRA a un lugar más seguro. Pero el instinto de Cole le decía que algo andaba mal. La aproximación de Dorné había sido demasiado cautelosa, demasiado calculada. No habló de órdenes ni advertencias. Solo observaba, con la mirada fija entre Cole y Lero como un depredador acechando a su presa. «Doran», dijo Cole en voz baja, «tenemos que irnos. Las patrullas barrerán la zona pronto. No podemos quedarnos aquí». Doran se acercó, con el rostro duro e indescifrable. «No deberías habértela llevado, Cole. Conoces el castigo por desobediencia». Cole tensó la mandíbula. «No la voy a dejar atrás. Lo sabes. No lo haré». Doran sus labios se curvaron en una sonrisa tenue y fría. «Lo siento, Cole. No puedo dejar que pongas a todos en peligro por esta criatura». Antes de que Cole pudiera reaccionar, Doran se presionó un pequeño dispositivo contra el pecho. La señal de un dron se activó, enviando su ubicación directamente al comando. Cole abrió los ojos de par en par, sorprendido. «Me has traicionado». Doran no respondió. Simplemente se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en la niebla para encontrarse con las patrullas que llegaban. Cole comprendió la verdad al instante. La ayuda había sido una trampa. Cada advertencia que había sentido en el búnker, cada instinto sobre Doran, había sido acertado. Cole miró al LRA. Sus pequeños ojos estaban abiertos de par en par por el miedo. Intentó brillar, un pulso brillante de luz azul plateada, pero su energía aún era débil por el castigo de la horca. Cole la levantó, con los brazos ardiendo por el peso y la urgencia, y corrió hacia una salida lateral del búnker. Las patrullas estaban cerca, sus pasos crujiendo sobre escombros y ceniza. El zumbido de los drones se intensificó. Balas y ráfagas de energía atravesaron el aire a su alrededor. Cole se agachó, rodando para evitar un golpe. Eso podría haber acabado con sus vidas. El resplandor del LRA brilló inesperadamente, enviando una onda expansiva que desvió a un dron de su trayectoria. El corazón de Cole latía con fuerza. Era pequeña, pero su poder era real, peligroso y, potencialmente, su única esperanza. La traición hirió más profundamente que las balas. Doran no solo estaba desobedeciendo. Había intentado poner a su propia gente en su contra. Cole tenía que sobrevivir, no solo por sí mismo, sino por el LRA. Cada paso, cada latido, era una lucha por la vida. Corrieron por las ruinas, esquivando patrullas, usando los escombros y la niebla como cobertura. Cole pudo ver destellos de armadura moviéndose en la distancia. Soldados buscándolos, cazándolos, intentando encontrarlos antes de que el LRA pudiera recuperarse lo suficiente para defenderse. Susurró, «No dejaremos que los atrapen». «Lo prometo». LRA respondió con un suave pulso de luz contra su pecho, casi como si lo comprendiera por completo.
Su brillo se hacía más intenso con cada segundo que pasaba, más intenso que antes. Cole se dio cuenta de que estaba reaccionando al peligro. No solo escondiéndose, también lo estaba protegiendo a su manera. De repente, un dron de patrulla descendió justo frente a ellos. Cole se abalanzó hacia un lado, dejando al Ra tras un montón de escombros. Ella se elevó lentamente, sus manos brillantes extendiendo una barrera protectora de energía. El sensor del dron gritó, saltando chispas al ser desactivado por su pequeño y frágil poder. Cole la miró con asombro, consciente de la profundidad de su fuerza y la responsabilidad que él cargaba. Habían sobrevivido a la primera oleada, pero Cole sabía que era solo el principio. La traición lo había cambiado todo. La confianza se había roto, y ahora cada paso adelante sería una lucha, no solo por sus vidas, sino por la oportunidad de escapar de una guerra que ya había decidido su destino. Cole levantó al Lero una vez más y corrió más adentro de la niebla. A su alrededor, las ruinas susurraban peligro, traición, batallas aún por venir. Pero la determinación de Cole, endurecido, había elegido este camino. Nadie le impediría mantenerla con vida. Las patrullas se acercaban, y la sombra de Dorné estaría esperando en la distancia. La verdadera prueba había comenzado. No solo supervivencia, sino desafío, coraje y el vínculo entre un humano y un alienígena castigado que debería haber sido abandonado a su suerte. Cole y Lera corrieron por los restos del bosque hasta que los árboles se dispersaron, revelando un vasto y árido desierto que se extendía hasta el horizonte. La niebla se había disipado, dejando el mundo bajo una luna fría y pálida. La arena se extendía en todas direcciones, formando pequeñas dunas que se movían con el viento. El desierto estaba vacío y agreste, pero ofrecía una ventaja, la velocidad. Las patrullas debían seguir rutas predecibles, y con la guía del LRA, podrían escabullirse sin ser vistas. El aire frío de la noche quemaba la piel de Cole, y cada paso en la arena era más pesado que el anterior. El LRA estaba débil, aún recuperándose de sus heridas y castigo. Su brillo parpadeaba con cada movimiento, suave pero persistente, como si estuviera guardando sus últimas energías para algo crucial. Cole la mantuvo cerca, abrazándola con fuerza pero con delicadeza. Cada gramo de su peso se sentía como una responsabilidad que jamás podría soltar. «Ya casi llego», susurró. Aunque el desierto parecía interminable, oteó el horizonte en busca de señales de vida, máquinas o patrullas. Los drones zumbaban débilmente en lo alto y luces distantes parpadeaban en la arena, buscando. Cada sonido lo paralizaba. Cada sombra podía ocultar una amenaza mortal. Ra se removió en sus brazos, abriendo los ojos de golpe. Extendió la mano, su pequeña brillando débilmente, latiendo rítmicamente. Cole se dio cuenta de que estaba percibiendo a las patrullas. Sus sentidos alienígenas los alertaban del peligro antes de que llegara. La energía era débil, pero suficiente para guiarlos a través del desierto con seguridad, si confiaba en ella. La mente de Cole corría. Necesitaban llegar a la antigua estación de transporte, una reliquia de una guerra anterior, abandonada, pero aún funcional. Era un viaje de 2 noches a través de las arenas movedizas, un lugar donde podrían enviar un mensaje a su gente. Si lo alcanzaban, tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir. El viento arreció. Arriba, levantando arena y remolinos de nubes que dificultaban la visibilidad. Cole bajó la cabeza de LRA, protegiéndola de la arena. Tropezó una vez, casi tirándola, pero ella brillaba. Un pulso suave y constante le recordaba que debía seguir. Adelante. Su energía parecía fortalecerse con su determinación, y Cole se maravilló de cómo un ser tan frágil podía tener tanto poder. De repente, el zumbido de los drones se hizo más fuerte, más cercano. Cole se agachó tras una duna de arena, observando cómo pasaba una patrulla, cuya luz barría el desierto vacío. El brillo de LRA se intensificó,
y ella presionó su pequeña mano contra su pecho. Chispas de energía se dispararon, creando un pequeño escudo protector que reflejaba la luz de la patrulla. Cole contuvo la respiración mientras la máquina pasaba, los humanos dentro, ajenos al pequeño alienígena que se escondía justo fuera de su vista. Una vez que la patrulla desapareció, continuó. Pasaron las horas y la arena le quemó las botas. El viento le picaba los ojos, pero no cesó. El brillo de LRA era ahora más brillante, su pulso más fuerte, como si supiera que la estación estaba cerca. Cole la siguió, confiando en su instinto por encima de sus propios sentidos cansados. Finalmente, a lo lejos, la vio. La estación de transporte, medio enterrada en la arena, con sus paredes metálicas quemadas y oxidadas. Era un fantasma de antiguas guerras, pero prometía seguridad y esperanza. El corazón de Cole se aceleró. Aún no estaban a salvo. Las patrullas aún podían llegar. Pero esta era una oportunidad. Una oportunidad de sobrevivir, de proteger al LRA y de completar la misión que habían comenzado en el bosque. Cole depositó al LRA con cuidado en la entrada de la estación. Su resplandor se encendió, lo suficientemente intenso como para iluminar las paredes metálicas rotas que los rodeaban. Ella lo miró, sus ojos alienígenas llenos de gratitud, miedo y algo más. Confianza. Se arrodilló a su lado. Hemos llegado hasta aquí. Prometo que nadie te tocará ahora. No mientras yo esté aquí. Ella respondió con un pulso de energía que lo recorrió, cálido y reconfortante. Cole comprendió que este vínculo, humano y alienígena, guerrero y víctima, era más que supervivencia. Era esperanza, coraje y una chispa que podía cambiar el curso de la guerra misma. Pero el peligro no había desaparecido. A lo lejos, luces tenues volvieron a parpadear. Drones y patrullas buscaban, implacables e inquebrantables. Cole apretó su arma con más fuerza y se detuvo frente a la estación, listo para defender al LRA con todas sus fuerzas. El desierto se extendía interminablemente a su alrededor, pero por primera vez, Cole sintió un propósito más allá de las órdenes o la supervivencia. Había elegido protegerla. Había elegido el coraje sobre la obediencia. Y ahora, con las estrellas arriba y el desierto abajo, lucharía para cumplir esa decisión, sin importar el costo. La caza se había vuelto más mortal, las apuestas más altas, pero Cole y LRA seguían adelante juntos, listos para lo que fuera que se encontrara más allá de las interminables dunas. El desierto se extendía interminablemente a su alrededor. La luz de la luna se reflejaba en las dunas como olas plateadas. Cole estaba al borde de la estación de transporte en ruinas, abrazando al LRA. Su brillo latía suavemente, casi como si supiera que esta era la prueba final. Las patrullas habían sido implacables, los drones cortando el aire tras ellos, y cada movimiento arriesgaba ser detectado. Pero la determinación de Cole era más fuerte que el miedo. La había llevado a través de bosques, sobrevivido a trampas y traiciones, y ahora se enfrentaría a lo que quedara para asegurar su supervivencia. La estación de transporte era vieja y oxidada, pero funcional. Sus paredes eran gruesas, ofreciéndole protección contra drones y escáneres. Cole ayudó a LRA a entrar y encontró un pequeño panel de control, medio enterrado bajo arena y escombros. Ella yacía en el suelo, su brillo era más intenso ahora, respondiendo a la calidez de su presencia. Cole se secó el sudor de la frente. Le dolía el cuerpo por el viaje, pero sabía que aún no podía descansar. Las patrullas se acercaban. De repente, el primer dron apareció sobre las dunas. Un leve zumbido atravesó la silenciosa noche. Cole levantó su arma, pero dudó. El dron lo detectaría en cuanto disparara. Miró al Ra. Sus ojos parpadearon, su energía se encendió. Extendió la mano, rozando su brazo con su pequeña mano. Al instante, chispas de luz azul plateada brotaron de ella, extendiéndose por la habitación, creando una barrera protectora. El dron se tambaleó,
y chispas salieron disparadas de su casco antes de estrellarse. Afuera, en la arena. Cole la miró con asombro. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», susurró. El brillo del Ra palpitó en respuesta, casi como un latido. Había sido débil, castigada a morir. Sin embargo, ahora su energía era radiante, poderosa y viva. Sabía que esta era su única oportunidad. Usando su energía, podrían indicar a su gente, los Valari, que vinieran. Pero el riesgo era alto. Cualquier error y las patrullas los descubrirían. Cole tranquilizó su respiración. «Tenemos que hacer esto, Lera», dijo. Ella extendió la mano hacia él, entrelazando sus dedos con los de él. Su contacto provocó una oleada de energía que fluyó entre ellos. Cole sintió calidez y comprensión en su tacto. Era más que luz. Era conexión, confianza y coraje. El vínculo que habían formado durante días de peligro se había vuelto inquebrantable. El soldado humano y el alienígena castigado ya no eran solo aliados. Eran compañeros de esperanza. Cole presionó el último botón del panel. Un rayo se disparó hacia el cielo nocturno. Un brillante pulso de luz azul plateada que podía verse a kilómetros de distancia. Era una llamada a su gente. Un mensaje de que había sobrevivido y necesitaba ser rescatada. El brillo del Ra se intensificó a su alrededor mientras esperaban, abrazados. Los minutos se sintieron como horas. Entonces, en el horizonte, aparecieron siluetas oscuras. Naves descendiendo lentamente. Naves Valari, elegantes y potentes. Sus luces proyectaban largas sombras sobre el desierto. Cole y el LRA observaron cómo las naves aterrizaban. Soldados y médicos avanzaban a toda prisa. Su presencia no infundía miedo. Infundía esperanza. El resplandor del LRA se intensificó aún más, latiendo en reconocimiento y alivio. Cole se arrodilló junto a ella, exhausto pero sonriendo. «Lo logramos», dijo en voz baja. Ella respondió con un suave pulso de energía, apoyando su pequeña cabeza contra su pecho. Por un instante, la guerra, las traiciones, el peligro, todo se desvaneció. Habían sobrevivido juntos. Al acercarse los médicos Valari, Cole sintió un calor en las manos. El resplandor del Ra se extendió por su cuerpo, sanando pequeños cortes y moretones, su energía mezclándose con la suya. Era un regalo, un agradecimiento, una conexión que jamás olvidaría. El castigo, el miedo, el peligro. Todo había conducido a este momento de entendimiento entre humanos y alienígenas. Cole se quedó de pie y observó cómo los Valari llevaban al LRA a bordo de su nave. Sabía que ella estaría a salvo, que su gente la protegería, y que su decisión de desobedecer para proteger el contacto lo había cambiado todo. El cartel de no tocar yacía en la arena fuera de la estación, medio enterrado, olvidado por el viento. Pero Cole ahora sabía la verdad. El contacto había importado. La mano humana que desafió las reglas había salvado una vida, y al hacerlo, recordó al universo la mayor fuerza de la humanidad, el coraje, la compasión y la negativa a abandonar la esperanza. Cole se alejó de la estación. El desierto se extendía interminablemente ante él. Pero ya no se sentía solo. El vínculo con el LRA, la confianza y el coraje que compartían permanecerían con él para siempre. Había elegido actuar cuando la regla decía lo contrario, y esa decisión había cambiado el curso de muchas vidas. Las estrellas brillaban silenciosamente. El viento susurraba a través de las dunas, y en algún lugar de la galaxia, dos mundos habían comenzado a entenderse, un humano valiente y un alienígena castigado a la vez. La caza había terminado. El contacto lo había cambiado todo.